El campo político es el campo donde se despliega y está, diríamos así, cubierto como una red y con nodos de algo que voy a llamar, y que siempre se habla, el poder. El poder político. ¿Cómo se define el poder político? Para mí es, a lo Hegel ahora, el ser. En el sentido de así, en sí, indeterminado. ¿Cómo podemos definir el poder? Entonces, yo quiero definir al poder con 3 determinaciones. El poder tiene su sede solo en la comunidad política, y luego voy a llamarle a eso pueblo. Es la comunidad en la sede del poder. Primero que todo, el poder es, pienso en Schopenhauer, pienso en Carl Schmitt y hasta también en Maquiavelo, sin embargo, es voluntad de vida. Lebenswille. El que quiere vivir, lucha por vivir. Y esto está bastante desacreditado porque a veces se lo toma como un instinto de pura sobrevivencia egoísta, pero como es comunitaria no es egoísta. El querer vivir, esa tendencia que hace que luchemos para permanecer en el ser, es un poco la conatio de Spinoza, pero esa querer es la voluntad. La voluntad, como el libro de Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación. Representación es Kant, la voluntad es Schopenhauer contra Hegel, pero en el fondo también están en la misma ontología. Pero sería largo mostrar el tema. Es la voluntad de vida, porque somos seres vivientes. Claro, eso lo he explicado en la ética. Por eso ocupa 700 páginas, porque ahí se dice qué significa la vida, la dimensión del querer vivir, y a su vez el deber de producir, reproducir y desarrollar la vida en comunidad, por último, de toda la humanidad. Y eso es un principio ético fundamental. Pero es la voluntad de vida, y esa voluntad de vida está dada en todas las culturas, porque todas las culturas son organización de la voluntad de vida, y nadie lo puede negar, porque negar eso sería estar en estado de suicidio. Y entonces me negaría la vida, y ahí tendríamos muchos argumentos. Primero es voluntad de vida, es el momento material, pero las voluntades tienen que estar aunadas, porque si cada uno tira para su lado, la piedra en el centro no se mueve, hay que moverlas todas juntos hacia un lugar. Y aquí sí, entonces me apropio de alguna manera, modificando la posición de Habermas, de la razón discursiva. O es decir, son voluntades, pero que deben tener acuerdos a partir de razones por participación simétrica de los afectados. Y eso en política se va a llamar el principio democrático, pero por de pronto es la unidad, consenso, pero no por violencia, sino por razones, no necesariamente argumentativas, explícitas, pero con razones que pueden ser míticas, que pueden ser de muchas maneras. Es la razón discursiva como unidad. Dice un grito por ahí del pueblo: el pueblo unido jamás será vencido. Esa unidad es la unidad de las voluntades que se lanzan a un objetivo. Y luego el tercer nivel es la factibilidad. Hay que tener mediaciones para que la reproducción de la vida sea posible, y también sea posible llegar a la legitimidad del consenso. Y ahí vamos a ver cuántas cosas se necesitan. Pongamos que hubiese terminado de escribir el poder. Esto ya es todo un capítulo enorme. A esto le voy a llamar potencia. Un poco a lo Antonio Negri o Michael Hart, colega de Duke University, pero modificado. Lo mismo que Spinoza. Potencia sería el poder que se ejerce en la comunidad política, y es el único lugar del poder. Todo otro lugar es delegado. El Estado no es soberano. El Estado ejerce delegadamente el poder. Entonces, esto sería el ser en sí indeterminado, a lo Hegel, que se determina, pero por medio de la institucionalización, porque esto sería como la volonté general de Rousseau, pero general en general. Ahora hay que institucionalizarla, hay que crear mediaciones, y entonces aquí se produce, diríamos así, una escisión originaria, un explicatio, dirección, Entzweiung, el ser deviene ente, objetivación alienante.
le voy a llamar potestas. Marx decía, por ejemplo, en la económica, el trabajo vivo deviene trabajo objetivado, valor. Y en esa posibilidad del trabajo objetivado deviene toda la posibilidad de las injusticias. Bueno, el poder de la comunidad sin instituciones no es real porque no tiene mediaciones. Pero cuando crea las instituciones, se determina a sí mismo, pero ahí es donde empieza la posibilidad de la alienación como dominación. Voy a decir que es el Dasein, el ser ahí, pero es ambiguo. Entonces aquí vendría un tema central, porque la derecha dice las instituciones son sagradas y hay que respetarlas. La extrema izquierda, el anarquista, dice todas las instituciones son represivas. Y eso no lo dice solamente Bakunin, lo dice también un poco Freud, pensando que toda institución es represión. O de alguna manera lo dice Foucault, al decir que toda disciplina es poner al cuerpo en alguna prisión. O decir que muchos piensan que toda institución es represora. Yo necesito una teoría de las instituciones de otro tipo. Si esto fuese la posibilidad de el cumplimiento de las necesidades, y esto fuese el tiempo, una institución al comienzo va cada vez respondiendo más a las necesidades en el tiempo, pero llega un momento clásico. Pero luego las instituciones evolucionan como por entropía, y las burocracias que servían empiezan a usar la institución en su beneficio, y la institución, en vez de servir, empieza a matar, empieza a reprimir, y es la crisis de las instituciones. Entonces, en la época creativa, la institución es creativa y hay que afirmarla contra el anarquista, pero en la época represiva, contra el conservador, hay que transformar o cambiar las instituciones. Entonces, esta es toda una teoría que hay que discutir, porque me dicen cambiar el mundo sin tomar el poder. El poder no se toma porque está acá, pero ellos piensan que el poder está acá y que se toma. Eso es un poco la izquierda, que tenía una visión cosificada del poder. No, aquí se ejerce delegadamente el poder. Y entonces, si esto se vuelve represivo, ¿por qué? Entonces ahí viene la tercera tesis de las 20 tesis. Si estas instituciones responden a los requerimientos y a las necesidades de vida y consensos del pueblo, entonces eso le llama al Frente Zapatista de la siguiente manera. Dicen los zapatistas, a nosotros llegó de lejos una palabra que le llaman democracia, pero entendimos que los que mandan, mandan mandando. Muy bello castellano. Pero entre nosotros, los mayas, los que mandan, mandan obedeciendo. Y luego, en marzo de este año, Evo Morales dice, nosotros queremos ejercer el poder obediencial. Lo tomo y lo hago categoría filosófica universal. Nueva, pero universal. Es de 2006. Es el poder obediencial. El poder obediencial es el que obedece, o es decir, que exaudir, el que escucha el clamor de las necesidades de un pueblo. El que ejerce el poder es un servidor. De paso, en esta facultad, donde hay cierta gente de tradición cristiana, y al cual el profesor Ferrari critica por razón, pero hay que ver que hay muchas posiciones posibles. Pues el fundador del cristianismo dijo, y yo le llamo así siempre para que no me lo mitifiquen, dijo, cuando los discípulos empezaban ya a repartir los ministerios por el próximo gobierno del Mesías, que podía ser un rey, le dijo, no, están equivocando. Los grandes de la tierra, arjontes, ejercen el poder como idiotes, como dominación. Yo les digo que ustedes tienen que servir. Pero al decir servir, está usando la palabra diaconía. Y cuando usa la palabra diaconía, se está refiriendo a la palabra abodá en hebreo. Y la palabra abodá significa servicio y también trabajo. Y es un servidor. Entonces, cuando el poder de la autoridad, que sabe que es delegado del poder del pueblo, se cumple como obediencia, es un poder positivo. Y eso es lo que pretende hacer Evo Morales. O lo que dice López Obrador en México, el noble oficio de la política. Y como le han hecho un fraude, está ahí en su tienda,
una tiendita, en la Plaza de Mayo, que es el Zócalo, viviendo desde hace ya 3 semanas para protestar contra un fraude. Es un líder, pero no es solo un líder, es un hombre convencido humildemente de lo que cree y está ahí viviendo en la calle con la gente resistiendo un fraude.